descubrimiento del núcleo. No es desafortunado el título, no es una plática de física nuclear. Y sí está íntimamente ligada con ese descubrimiento. Yo quisiera, antes de que empecemos, pues platicarles cómo estaba la situación en aquel entonces, para más o menos ubicarse el problema, ¿no? Por un lado, Becquerel había descubierto accidentalmente la radioactividad. Él había descubierto en algunas pruebas que alcanzaban a velar sus placas fotográficas. Y bueno, pues investigando, tanto él como otros, pronto se dieron cuenta que esas sustancias raras emitían 3 tipos de radiaciones. Les estoy llamando radiación, no sé cómo hayan llamado en aquel entonces el término, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de 3 tipos de radiación. Y las llamaron con letras griegas. La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Y de las cosas que pues, se pusieron a hacer de inmediato era, por un lado, ver si eran partículas cargadas o no. Y bueno, los experimentos costaron trabajo, pero mostraron que las partículas alfa y las partículas betas efectivamente eran partículas cargadas. Las partículas alfa, de hecho, eran cargas positivas. Las partículas beta, cargas negativas. Y la radiación gamma constaba de partículas sin carga. ¿Cómo sabían esto de las cargas? Bueno, lo que hacían es que sumergían la radiación en un campo magnético muy intenso. Y el campo magnético tiene la propiedad de que hace girar a la derecha o a la izquierda el movimiento de las cargas, ¿no? Según el signo. Entonces una tenía cargas positivas, otras negativas, y la radiación gamma no tenía ninguna carga. Esa era imposible y sigue siendo imposible de desviar mediante campos magnéticos. También por aquel entonces, en una serie de experimentos de los que hemos mencionado aquí, pero nunca hemos presentado el experimento, que es muy interesante, está el experimento de Thomson. El experimento de Thomson es un experimento que permitió medir con muy buena precisión cuánto vale el cociente de la carga del electrón a su masa. Ustedes agarran la carga del electrón y la dividen entre la masa del electrón, obtienen un cociente. El valor de ese cociente lo midió por primera vez Thomson, y además lo midió bien. Aquí ya en algún momento platicamos cómo Millikan midió la carga del electrón. Y desde el momento en que se conoce la carga del electrón por un lado y el valor del cociente de la carga a la masa del electrón, pues en ese momento se pudo calcular de manera directa la masa del electrón. Y entonces, en estas condiciones, los electrones resultan ser partículas espantosamente pequeñitas. Y entonces Thomson, y con la información que había disponible hasta ese entonces, viendo que los electrones eran espantosamente ligeros, pues se le ocurrió, dado que era necesario que existiera el equilibrio eléctrico en la materia, se le ocurrió proponer que los átomos pues deberían tener tanta carga positiva como tenían carga negativa, de tal manera que la suma de las cargas fuera igual a 0. Sin embargo, los electrones tenían muy poca masa, y como tenían tan poca masa, era indispensable que toda la masa quedara distribuida en lo que se llamaría la parte positiva. Y es así como Thomson propuso que los átomos eran esféricos, y dentro de esa esfera uniforme de materia, vamos a llamar de materia atómica, pues tenía los electrones. Y desde luego, bueno, pues la gente, yo no sé si por embramar a Thomson, por faltarle el respeto, o quizás por las propiedades didácticas, pero vinieron a llamar esto el modelo del pastel con pasas. Sí, el modelo de Thomson es el modelo de pastel con pasas. Piensan ustedes en un pastel esférico, y las pasitas eran los electrones. Y en estas condiciones,
pues ahora deseamos ver cómo está organizado ya el átomo. Y entonces, pues hace falta, yo leía a algún autor que decía, hace falta meter el dedo para sentir qué es lo que hay ahí dentro. Y entonces, efectivamente, hubo un primer investigador que decidió meter un dedo especial, y el dedo que metió fue un chisguete de electrones. Este primer investigador que investigó estas propiedades se llamaba Leonard. Y él ya obtuvo información interesante. Dijo que la materia prácticamente estaba vacía, que casi estaba llena de vacío por todos lados. Sin embargo, el siguiente paso lo realizó Geiger y otro señor que se llama Marsden, dirigidos por Ernesto Rutherford. Ahora estoy hablándoles a ustedes de 1910. Y bueno, esta investigación empieza por ahí de 1910 y hacia 1912 ya está completamente concluida, que es lo que vamos a presentar hoy. Y para ubicar un poquito más el momento, quiero decirles a ustedes que Rutherford obtuvo el premio Nobel en 1908. Es decir, 2 años antes de que empezara a hacer esta parte de la investigación. El premio Nobel lo obtuvo Rutherford porque él descubrió las primeras transformaciones nucleares. Es decir, cómo podía hacer reaccionar 2 núcleos diferentes o uno solo para obtener otros núcleos. Es decir, es la primera vez que se hace química a nivel de núcleo, ¿no? Y por eso obtuvo Rutherford el premio Nobel. Él fue el que fue capaz de comenzar las primeras reacciones nucleares. El caso es que a Rutherford se le ocurrió agarrar el chisguete de partículas que produce una fuente radioactiva y hacer incidir ese chisguete de partículas en la materia y ver qué pasa del otro lado con el chisguete de partículas. Yo les hablo de chisguete, ¿no? Yo cuando pienso en un chisguete, pues podría pensar que tengo una jeringa y le aprieto el pistón y entonces sale un chisguete razonablemente fino. En el caso de las fuentes radioactivas normalmente emiten para todos lados y con la misma y prácticamente la misma cantidad en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace para obtener un chisguete delgado? Pues lo que se hace para obtener un chisguete delgado es poner la muestra dentro de una caja que esté equipada con un hoyito. Y entonces las paredes de esa caja absorben la radiación en todos sentidos, menos a lo largo del hoyito. Y entonces sale un chisguete delgadito, muy fino, de partículas. Y este pincel de partículas, en este caso de partículas alfa, fue el que se utilizó para investigar las propiedades de la materia. A la hora de investigar las propiedades de la materia, y les repito a ustedes, Rutherford estaba utilizando las partículas alfa. Y las partículas alfa tienen el detalle de que de las 3 formas de radiación resultan poco penetrantes. Los más penetrantes son los rayos gamma. Pero los rayos alfa no son muy penetrantes. Es más, incluso capas delgadas de aire pueden absorber sensiblemente la radiación alfa. Entonces, lo que hizo Rutherford fue investigar una muestra muy delgadita. Tan delgadita que la influencia que tuviera esa muestra sobre el chisguete fuera pequeña. No, si era muy gorda, detiene todo el chisguete y no se ve nada. Entonces, para esto, pues, utilizó el material que ya en aquel entonces se sabía adelgazar. Y adelgazar mucho, ¿no? Es decir, el oro, ustedes saben que es muy maleable, lo pueden adelgazar y producir hojas muy, muy, muy delgadas. Bueno, vamos a pasar a la primera diapositiva que vamos a ver hasta allá, ¿verdad? No, vamos a ver ahorita. Miren, aquí tenemos... Sí, dígame usted. Ya que hablamos de esta transmutación que es de David Rutherford, a eso estamos refiriendo. No, Ernest Rutherford. Bueno,
nitrógeno y oxígeno para su experimentación? Mire, yo no le puedo decir que... y lo que sí puedo decir es que el experimento lo hace al vacío. ¿Por qué al vacío? Porque el aire absorbe. Y pues su muestra es una de esas muestras radioactivas que ya se habían identificado en aquel entonces. Es más, ya hasta se conocía el radio, y el radio es una de las fuentes más poderosas, ¿no? Pero no le puedo decir si utilizó para este experimento nitrógeno y oxígeno. Es posible que sí haya utilizado nitrógeno licuado como baño María, porque sí, porque es una de las utilidades extraordinarias del nitrógeno, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una de estas imágenes que vienen en los libros de texto, pero pues la idea es buena, ¿no? Aquí está su fuente radioactiva en una caja que está equipada con un hoyito. Por aquí sale el chisguete de partículas y llega al cuadrito, ¿verdad? Dice aquí gold foil, hoja de oro muy delgada. Y entonces ven ustedes que como consecuencia, el chisguete, como consecuencia de encontrarse al oro, pues hay algunas partículas alfa que siguen su trayectoria rectilínea. De hecho, todas tienen trayectoria rectilínea, excepto que aquí adentro pues se desvían, ¿no? Algunas se desvían mucho y otras se desvían poco. Pero ya me estoy adelantando por lo siguiente. La realidad es que en el momento en que Rutherford decide hacer el experimento, la teoría aceptaba que el modelo de Thomson era el modelo correcto. Y entonces lo de menos era ponerse a calcular con las leyes de Maxwell por un lado y las leyes de Newton por el otro. Lo de menos era calcular cuál era la desviación de las partículas alfa como consecuencia de su interacción con los núcleos de oro de la hoja de oro. Y se encontraron, digo, la teoría establecía que este chisguete que está acá debería salir de este otro lado, casi igual de finito. Sin embargo, uno de los datos así de dedo gordo que yo recuerdo es que de cada 8,000 partículas alfa, había al menos una que se desviaba en un ángulo tan grande como 90 grados. Una de cada 8,000 partículas alfa, pues resulta un número pequeñito, ¿verdad? Imagínense ustedes que tuvieran un chisguete de luz y que de ese chisguete de luz, uno entre 8,000 de esa potencia se desviara hacia otro lado. Es una intensidad tan espantosamente pequeña que bueno, no se distinguiría a simple vista, ¿verdad? Bueno, entonces esta es básicamente la idea. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Es más, vamos a saltarnos esta, posiblemente nos dé tiempo de regresar a esta, la que sigue. Esta es más interesante. Yo creo que si le bajamos un poquito. Hasta con eso. Yo quiero señalarles a ustedes, esta es una figura que si Rutherford, si la hubieran conocido en aquel tiempo, Rutherford no hubiera tenido ningún mérito en el descubrimiento del núcleo. La idea es miren, ven ustedes, este núcleo tiene ahí más o menos un par de centímetros, ¿no? Imagínense que nada más es 1 centímetro, ¿no? Háganlo a la mitad del tamaño, ¿no? Para que tenga nada más 1 centímetro de diámetro. Multiplíquenlo por 100, ¿cuánto les da? 1 metro, ¿no? Por otro 100, son 100 metros. Bueno, si esto es el núcleo, entonces tomen ustedes una esfera centrada aquí y de 100 metros de radio. Ese es el átomo. El tamaño del átomo es, en números redondos, 10,000 veces mayor. El radio del átomo es 10,000 veces mayor que el radio del núcleo. Este número, les repito, es el cociente de los radios o el cociente de los diámetros, no el cociente de los volúmenes, porque el volumen da como la tercera potencia del radio. Así que si la proporción del tamaño del átomo al tamaño del núcleo es de 10,000,
La proporción del volumen es 10 a la 4, o sea, 10.000 es 10 a la 4. 10 a la 4 al cubo es 10 a la 12. Es decir, el volumen del átomo es 1 billón mexicano de veces más grande que el volumen del núcleo. Ahora, esta figurita que yo les estoy planteando a ustedes, básicamente es una figurita moderna que representa que tenemos aquí partículas incidentes, en este caso las partículas alfa, que seguirían esta trayectoria y de repente, por influencia del núcleo, se desvía. He seleccionado una de todas estas curvas, ¿no? Ven ustedes que si yo me acerco más al núcleo, por ejemplo aquí, entonces agarré y me regresaría por esta otra. Entre más cerca pase yo por un núcleo, entre más cerca pase yo del núcleo, la dispersión, el ángulo de la dirección original y la nueva es más grande, ¿no? Esta es una figura moderna, ¿no? Si Rutherford hubiera tenido idea de que si esto representa el núcleo, entonces la superficie del átomo está allá arriba, 100 metros, y la otra parte está a 100 metros más abajo, ¿verdad? Si lo hubiera tenido, si ellos hubieran imaginado esto, entonces no podríamos estar hablando del descubrimiento del núcleo. Y lo que pasa es que en los experimentos que hicieron Geiger y Marsden bajo la sugerencia de Rutherford, encontraron, les repito, que aproximadamente 1 de cada 8.000 partículas se desviaba en su dirección en un ángulo grande. Entonces había que hacer algo para explicarlo. Y entonces en ese mismo momento Rutherford propuso que la parte positiva de la materia, la materia con carga positiva, no era una esfera que ocupara todas las dimensiones del átomo, sino estaría concentrada como un punto en el centro de esa esfera, habiendo vacío, rigurosamente vacío en todo el espacio entre el núcleo y los electrones que estarían allí. Y ahora, desde luego, como ya no había materia positiva en la que uno pudiera agarrar los átomos, de la misma manera que uno agarra las pasas de un pastel, entonces era necesario poner los electrones en movimiento, por ejemplo, en movimiento circular, para que la fuerza centrípeta y demás cosas, pues las mantuvieran pegadas al núcleo y no se fueran, ¿no? Entonces, con este razonamiento, lo que hizo Rutherford fue pensar que esto era un punto. Desde luego, un punto no tiene